En Estocolmo, funcionarios de defensa suecos ven al presidente de Estados Unidos hablar con calma en una sala de conferencias. Luego dice algo que silencia la sala. No necesito el derecho internacional. Mi moralidad es lo único que puede detenerme, murmura alguien en sueco. Otro funcionario se recuesta y se frota las sienes. Durante 70 años, la seguridad de Suecia se basó en una suposición. Estados Unidos garantiza la paz en Europa, la mano firme sobre el botón rojo. Esa suposición acaba de hacerse añicos. El paraguas nuclear de Estados Unidos solo sirve si planea usarlo. En cuestión de semanas, el periódico más prestigioso de Suecia publicó un editorial pidiendo debatir seriamente sobre armas nucleares. No le estaban pidiendo a Francia que extendiera su paraguas, no estaban esperando a que las cosas se calmaran, hablaban de que la propia Suecia construyera la bomba. Este país aportó la neutralidad diplomática al mundo. Un país tan comprometido con la paz que se mantuvo ajeno a ambas guerras mundiales y a la Guerra Fría. ¿Qué cambió y cómo lo lograrían? En 2024, tras décadas de neutralidad, Suecia entró a la OTAN. Se suponía que sería la mejora de seguridad definitiva. El artículo 5 implicaba que si atacan a Suecia, Estados Unidos interviene. Así, la vulnerabilidad parecía resuelta, ¿no? No exactamente. Porque los tratados no te protegen, las decisiones sí, y pueden cambiar de la noche a la mañana. En 2017, los líderes europeos estaban preocupados de que Estados Unidos simplemente se retirara de la OTAN. Eso daba miedo, pero al menos era predecible. Pero hoy, la situación es mucho más complicada. Estados Unidos no solo le está dando la espalda a la alianza, sino que la utiliza como medida de presión. En enero de 2026, tras derrocar a Maduro en Venezuela, Estados Unidos amenazó públicamente a Groenlandia, lo que parecía absurdo. Solo unos años antes, cuando Dinamarca, que ha gobernado Groenlandia durante siglos, se negó siquiera a discutir su venta, Washington no retrocedió. Cuando los países nórdicos, como Suecia, enviaron tropas a Groenlandia para ejercicios con Dinamarca, la Casa Blanca les impuso aranceles del 10%. El mensaje fue claro: dennos lo que queremos o paguen. Ahí, los líderes nórdicos pensaron lo impensable. ¿Y si la alianza fuera un arma de presión? Por primera vez, la inteligencia danesa consideró oficialmente a Estados Unidos una amenaza estratégica. Estados Unidos fue incluido con Rusia y China, aunque Dinamarca ha sido su aliado firme desde la Segunda Guerra Mundial. Lucharon en Afganistán e Irak y ahora su inteligencia alerta sobre la amenaza de Washington. La primera ministra danesa fue directa. Ella declaró públicamente que un ataque a Groenlandia acabaría con la OTAN, no la debilitaría, la acabaría. No fue solo un drama. Fue una advertencia de que la OTAN podría romperse antes de que Europa la reemplace. Después llegó el aplazo que lo cambió todo. En diciembre de 2025, funcionarios del Pentágono advirtieron a diplomáticos europeos que tenían un año para encargarse de la defensa de Europa. Un año no es un plan, es una cuenta regresiva. Cuando los líderes europeos simularon exactamente este escenario la primavera anterior, estimaron que necesitarían de 5 a 10 años para desarrollar la capacidad suficiente. Europa no solo perdió años, perdió el futuro. Suecia se unió a la OTAN creyendo haber hallado una red de seguridad. Ahora está en una alianza donde el miembro más fuerte ve a los aliados cada vez más como piezas de ajedrez que como socios. El paraguas nuclear que Suecia creía que la protegería solo sirve si alguien lo sostiene. Pero esto no es nuevo para el país. De 1945 a 1972, mientras el mundo veía a Suecia como el ejemplo perfecto de neutralidad, los científicos suecos trabajaban en silencio en armas nucleares. A finales de la década de 1950, Suecia estaba construyendo silenciosamente las bases de un programa de armas nucleares. Los científicos resolvieron la mayoría de los problemas teóricos. Los diseños de las bombas estaban listos y los reactores para producir plutonio empezaban a funcionar. Documentos desclasificados finalmente revelaron hasta dónde había llegado el programa. Para mediados de la década de 1960, Suecia ya no se preguntaba si podía construir una bomba, sino si debía hacerlo. A fines de los 60, Suecia pudo haber tenido armas nucleares con voluntad política. Mientras Suecia defendía el desarme nuclear en la ONU, sus ingenieros estaban cerca de obtener armas nucleares. ¿Por qué las querían? La cuestión es que Suecia estaba atrapada. La neutralidad oficial significaba que no podían contar con la protección de la OTAN, pero vivían justo al lado de la Unión Soviética, una de las dos superpotencias, con misiles Iskandar en Kaliningrado, capaces de destruir Estocolmo, y armas nucleares suficientes para acabar con la civilización. La ubicación de Suecia era vulnerable y requerían un seguro. El programa nuclear era esa póliza de seguro, nunca reconocida públicamente y ciertamente nunca desplegada, pero casi real de todos modos. En 1966, Suecia decidió abandonar el programa.
firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear, o TNP, en 1968, comprometiéndose oficialmente a nunca desarrollar armas nucleares. El programa se desmanteló en los años siguientes y terminó en 1972, pero la experiencia técnica no desapareció de inmediato. Suecia todavía opera 6 plantas nucleares hasta el día de hoy, produciendo aproximadamente 1/3 de la energía del país. Han mantenido un profundo conocimiento institucional de la física nuclear, un dominio de la tecnología de reactores nucleares y el manejo de materiales radiactivos. Esos son décadas de experiencia en tecnología nuclear civil. También están los submarinos. Los submarinos clase Gotland de Suecia son famosos en defensa por su silencio extremo. En 2005, la Marina sueca hundió varias veces al USS Ronald Reagan en juegos de guerra. Por el costo de 2 F-18, Super Hornet Suecia hundió un portaaviones que vale 60 veces más. El portaaviones ni supo que el submarino sueco estaba allí. La Marina de Estados Unidos quedó tan impresionada y preocupada que rentó un submarino sueco 2 años para entrenar a su flota contra él. Los oficiales navales de Estados Unidos necesitaban aprender a combatir algo indetectable. Tal vez te preguntes qué relación tienen los submarinos supersilenciosos con las armas nucleares. En realidad, todo. Porque la disuasión nuclear no se trata solo de construir una bomba, sino de demostrar que aún puedes contraatacar después de haber sido atacado. La parte difícil es construir una capacidad creíble de segundo ataque, lo que significa que incluso si un enemigo destruye tus ciudades en un primer ataque sorpresa, todavía tienes suficiente poder de fuego para tomar represalias. Eso es lo que impide que el ataque ocurra en primer lugar, y por lo tanto, lógicamente se deduce que el mejor lugar para ocultar armas nucleares es donde no puedan ser destruidas en un primer ataque. Por eso los submarinos difíciles de localizar son los preferidos. Suecia dejó su programa nuclear hace décadas, pero continuó desarrollando sistemas de lanzamiento y mejorando la tecnología para la disuasión nuclear. Cuando dicen que Suecia tiene un proyecto nuclear de la Guerra Fría, no es solo una metáfora. Hay conocimiento institucional, tecnología de submarinos y experiencia nuclear. La pregunta ahora no es si Suecia podría teóricamente construir armas nucleares, sino si lo harán y si pueden hacerlo lo suficientemente rápido como para que importe. Suecia no está entrando en pánico de manera aislada. En toda Europa, los países están luchando por averiguar qué sigue. Francia y Gran Bretaña, las únicas potencias nucleares de Europa, firmaron algo llamado la Declaración de Northwood en julio de 2025. Por primera vez, coordinan operaciones nucleares con un grupo conjunto de dirección. No están compartiendo los códigos de lanzamiento ni nada tan dramático, pero sí están colaborando estratégicamente de formas en las que nunca lo habían hecho antes. El presidente francés Emmanuel Macron propuso extender el paraguas nuclear de Francia para proteger a otras naciones europeas. En teoría, esto suena perfecto, pero en la práctica, políticos franceses de extrema izquierda y derecha lo atacaron, llamándolo traición a la soberanía francesa. En la cumbre de la OTAN en La Haya, en junio de 2025, los miembros prometieron gastar el 5% de su PIB en defensa para 2035. Para ponerlo en contexto, el objetivo actual es del 2% y aproximadamente la mitad de los miembros de la OTAN apenas supera esa cifra. Estamos hablando de más que duplicar el gasto en defensa en todo un continente. Alemania subirá su presupuesto de defensa de 86 a 153 mil millones de euros para 2029. Analistas dicen que ese aumento superaría el gasto en defensa de 2024 de los 9 de Bucarest, miembros de la OTAN en Europa del Este. Alemania está básicamente construyendo un presupuesto militar del tamaño de un pequeño continente. Pero hay un problema. Pedro Sánchez, primer ministro de España, rechazó el objetivo del 5% por considerarlo contraproducente y perjudicial para la economía española. Fue una bofetada para el resto de la OTAN. Si los países empiezan a elegir qué amenazas les importan, la defensa colectiva se desmorona bastante rápido. Polonia ha sido la más agresiva. El primer ministro Donald Tusk dijo que el país analiza unirse al paraguas nuclear de Francia. El presidente Andrzej Duda solicitó a Estados Unidos desplegar armas nucleares en Polonia, como ocurre en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía. En mayo de 2025, se informó que Tusk dijo que Polonia buscaría desarrollar ojivas nucleares para hacer Europa del Este segura e invencible. Si es cierto, Polonia violaría el Tratado de No Proliferación. Pero cuando Rusia es tu vecino y tu protector tradicional parece cada vez menos confiable, los tratados internacionales empiezan a sentirse menos obligatorios. Todo se vuelve más complicado. Europa no puede mantener la unidad. Víctor Orbán de Hungría socava constantemente decisiones colectivas.
Cada país percibe amenazas y tiene restricciones presupuestarias distintas. Los partidos de extrema derecha crecen en el continente y rechazan mayor integración militar europea. Por eso la propuesta de Suecia resulta ingeniosa. El editorial del periódico no solo apoya armas nucleares suecas, también sugiere armas nucleares nórdicas compartidas, quizá con Alemania. ¿Tiene sentido esto? Si cada país europeo amenazado construye su arsenal nuclear, hay proliferación masiva. Polonia consigue armas y luego los estados bálticos creen necesitarlas. Quizá Rumania y Bulgaria decidan no quedarse fuera. Pronto tendrás una docena de nuevas potencias nucleares, cada una con su mando, protocolos y riesgo de accidentes o errores. ¿Y si los grupos regionales unieran recursos? Una disuasión nuclear nórdica para Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, y quizás Alemania, daría seguridad regional creíble. Aunque el número de potencias nucleares siga siendo bajo, como dice el editorial, las políticas de Washington aumentan el riesgo de proliferación nuclear. Nadie quiere una situación en la que muchos países se sientan obligados a adquirir sus propias armas, pero armas nucleares nórdicas compartidas, quizá junto con Alemania, podrían contrarrestar precisamente eso. Es un punto medio entre proliferación y dependencia peligrosas. En vez de 10 potencias nucleares nuevas, logras un acuerdo regional. Y eso plantea una última pregunta. Si Suecia no puede construir armas nucleares lo suficientemente rápido, ¿por qué siquiera están hablando de ello? La cruda realidad es que enriquecer uranio a grado militar requiere instalaciones que Suecia hoy no posee. Construirlas llevaría años, costaría miles de millones y sería imposible ocultarlas de satélites e inspectores internacionales. El mundo lo sabría de inmediato y habría consecuencias. Suecia firmó el Tratado de No Proliferación. Salirse traería sanciones, aislamiento económico y condena diplomática. Peor aún, eso iría contra lo que Suecia dice evitar. Si Suecia rompe las reglas, los demás también lo harán. El plazo también es un problema. La mayoría de los expertos estima que, incluso con la experiencia nuclear de Suecia, desarrollar un arma funcional tomaría años, no meses. Estudios técnicos en plantas de Suecia estimaron un desarrollo de 8 a 10 años si el equipo ya estaba instalado. Analistas estadounidenses de los años 60 creían que esos países requerirían hasta 10 años para obtener armas nucleares sin tratados restrictivos. El tiempo es clave. Aunque Suecia tiene experiencia, este proyecto tomará años y no se resuelve en meses. Francia y Reino Unido gastan miles de millones al año en mantener arsenales pequeños. Para Suecia, con 10 millones de habitantes, el costo sería abrumador. Especialmente cuando al mismo tiempo se intenta alcanzar ese objetivo de gasto en defensa del 5%, los obstáculos políticos podrían ser los más grandes de todos. Algunos políticos muestran interés, pero la mayoría de la clase dirigente sueca rechaza las armas nucleares. La opinión pública está dividida y la idea contradice la autoimagen de Suecia. La opción nórdica compartida tiene más desafíos. Se requeriría que varios gobiernos soberanos acuerden por unanimidad quién controla las armas, cuándo usarlas y cómo decidirlo. Lograr que Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca y posiblemente Alemania se pongan de acuerdo en una estrategia nuclear es una complejidad diplomática que hace que las negociaciones del Brexit parezcan simples. Suecia probablemente no podrá conseguir armas nucleares a tiempo para la actual crisis de seguridad, aunque quisiera. Pero quizá eso no sea lo importante. Volvamos a la sala de conferencias en Estocolmo. Esos funcionarios no están ahí porque piensen que Suecia tendrá armas nucleares pronto, sino porque su visión del mundo acaba de cambiar radicalmente. Por 75 años, la Alianza Transatlántica definió la seguridad europea. Estados Unidos proporcionó el paraguas nuclear, la fuerza militar abrumadora, la garantía que permitió a Europa enfocarse en la prosperidad en lugar de la defensa. Ese acuerdo reconstruyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pero ahora parece desmoronarse. Cuando un periódico nacional publica un editorial sobre armas nucleares, realmente están forzando una conversación que Suecia nunca pensó que tendría que volver a tener. El editorial básicamente dice que el país ya no puede fingir. Necesita hablar sobre cosas de las que desesperadamente no quieren hablar. Europa está siendo obligada a replantear fundamentalmente su seguridad. El continente debe reconstruir una capacidad militar seria y encargarse de su defensa, como no ha tenido que hacerlo desde 1945. El hecho de que Suecia esté hablando sobre armas nucleares te dice todo lo que necesitas saber sobre lo dramáticamente que ha cambiado el panorama de seguridad. El genio nuclear sigue contenido, pero Suecia está ahí, con la mano sobre el corcho, ya que las reglas antiguas ya no parecen reales. Ahora, descubre qué sucede si Estados Unidos deja la OTAN día a día o haz clic en este video.